Hola a todos, soy Lidia Nefer, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy no os traigo una, sino dos reinas faraón. El motivo de esto es que hay muy poca información sobre estas reinas y además se sucedieron una a la otra. Además de esto, os traigo información sobre dos elementos que se mencionarán en este vídeo y que me parecieron muy interesantes. Dicho esto, vamos allá. Neihotep fue una posible esposa del faraón Aja y regente del heredero Diller de la primera dinastía de Egipto, o según todos los indicios, reina gobernante durante la minoría de edad de su hijo. Otros historiadores conjeturaron que Neihotep se casó con Narmer e incluso que podría ser la madre del faraón Aja. Su nombre, Neihotep, significa la diosa Neit está satisfecha. Neit era una diosa guerrera y de la caza de las marismas del delta, lo que indicaría que era originaria del Bajo Egipto y que su casamiento con Aja, gobernante del Alto Egipto, tendría como finalidad consolidar la unificación de las dos regiones, el Alto y Bajo Egipto. Durante la primera dinastía de Egipto, muchos nombres de reinas, Neihotep, Merimneit y princesas, Ajaneit, Herneit, Nakneit, Kaneit, incluían el nombre de la diosa. Su nombre aparece en impresiones de sellos de arcilla, etiquetas de marfil e inscripciones en cuencos de piedra, la mayoría hallados en su complejo funerario y en las tumbas de Aja y de Yer. En varios de los sellos, su nombre aparece de una manera inusual, dentro de un doble serek fusionado sobre el que se alza el estandarte de la diosa Neit. En 2012 se hallaron tallados en la roca en canteras del Sinaí los nombres de Narmer, Irihor, Diller y Nebra. La inscripción de Diller muestra un convoy de barcos reales a la derecha del serek con el nombre del rey. El halcón de Horus sobre el serek sostiene una maza de guerra y golpea a un enemigo arrodillado. El nombre de Neihotep aparece a la izquierda del serek. En un caso similar a la siguiente reina, su gran mastaba rodeada de tumbas de sirvientes y con templo funerario y su nombre dentro del serek hicieron creer que se trataba de un soberano masculino, hasta que se comprendió que se estaba ante una mujer de altísimo rango. Las inscripciones en el Sinaí lo reafirman, al constatar que Neihotep organizó y envió una expedición a las minas de piedra, ya que tal evento habitualmente requería poderes reales que una simple reina consorte no tenía, a menos que fuera una soberana gobernante y totalmente autorizada. Su mastaba está en Nagada, donde fue encontrado el sello de Aja, con los símbolos de faraón de Egipto. Merimneit o Merneit fue una reina gobernante de la primera dinastía de Egipto, hacia 2927 a.C., según las menciones contemporáneas y hallazgos arqueológicos. Ella, y en un caso similar, su predecesora Neihotep, serían las primeras reinas faraón de Egipto y las primeras reinas gobernantes registradas de la historia. Merimneit era la madre del rey Den, que la sucedió. Tiene su propia gran tumba en el cementerio de los reyes de Abidos y se la menciona en la lista de sellos de la necrópolis entre los reyes Narmer y Den. Esta evidencia indica que ella pudo haber gobernado durante algunos años como la reina regente o incluso como reina gobernante. Probablemente era la esposa del faraón Diller y la madre de Diyet y Den, siendo la primera reina gobernante del antiguo Egipto, no como regente, durante la minoría de edad de su hijo Diyet, porque su nombre en un sello real de Saqqara aparece dentro del serek,
tal como se hacía entonces con los nombres de los reyes. Su nombre Merit-Neit significa amada Eneit, diosa del Bajo Egipto. Fue enterrada en una gran mastaba situada en la necrópolis de Saqqara en la época del reinado de su hijo Dem. Testimonios de su época. Tumba I de el-Kahf en Abidos. Tumba S 3504 de Saqqara Norte, con vasos de piedra y sellos cilíndricos con su nombre. Tiene entierros subsidiarios, compartimentados de sirvientes, una fosa con una barca solar y recinto funerario. Encontró una estela con su nombre en la anteriormente mencionada tumba I en el-Kahf de Abidos. Su nombre se encontró en marcas de sello en la tumba T de el-Kahf con los nombres de los monarcas de la dinastía I de Egipto, vasijas de cerámica y piedra y elementos de tocador, una estatua de un babuino en granito de Asuán con el nombre de Merit-Neit. La piedra de Palermo, Merit-Neit es mencionada como la madre de Hor-Udimu. Otras hipótesis. Flinders-Petrie la denominó Merit-Neit en nombre masculino cuando descubrió su tumba en el-Kahf en Abidos, pensando que se trataba de un gobernante masculino por la importancia de su entierro. Pero 50 años después, Emery encontró otra sepultura de Merit-Neit en Saqqara Norte, confirmando que se trataba de una mujer. Después de hablaros de estas dos reinas, voy a explicaros qué es una mastaba y qué es la piedra de Palermo. La mastaba es un tipo de tumba egipcia antigua de base rectangular, techo plano y muros laterales inclinados, construida con bloques de adobe, que es barro del río Nilo, o con piedra. Estos edificios eran el lugar de entierro de muchos personajes egipcios durante el periodo arcaico de Egipto y el Imperio Antiguo. Durante la época del Imperio Antiguo, los faraones comenzaron a ser enterrados en pirámides, en lugar de mastabas, aunque continuaron empleándose para otros personajes durante más de 1000 años. La ubicación era muy importante. Las tumbas se debían situar fuera del alcance de las crecidas del Nilo y tenían que estar en la zona occidental del Nilo, en el desierto, por donde se ponía el sol al atardecer, que era donde el difunto iniciaba su viaje hacia el más allá, pues, según sus creencias, la entrada al inframundo o Duat estaba situada al occidente, denominándose occidentales a los espíritus de los difuntos. Características. La construyeron con adobes, que son ladrillos de barro, y posteriormente de piedra, generalizándose entre los faraones y sus esposas principales durante la dinastía III, después de elegir Imhotep en piedra el complejo funerario de Saqqara para el faraón de Djeser. Primeras tumbas. Las más antiguas eran fosas excavadas en la tierra divididas en varias salas con muros de adobe. La sala central se reservaba para el difunto y en las demás se colocaba el ajuar funerario y los víveres para la otra vida. En algunas hay fosas en el exterior con los cuerpos de los esclavos sacrificados para el servicio de su señor en el más allá. Una vez depositado el cuerpo, se cegaba el acceso. La forma de cubrir estas fosas se desconoce. Posiblemente fuese una estructura de adobe y madera, de poca altura. La mastaba. Esta construcción tiene dos niveles, el subterráneo, con la cámara sepulcral a la que se accedía a través de largos pozos verticales que se cegaban después de depositar la momia, y el nivel superior, en el que estaba la capilla, que imitaba la casa del difunto, donde los familiares podían pasar para depositar ofrendas con una o varias falsas puertas, decoradas con relieves situadas en la parte oriental,
que servían para indicar al espíritu, al doble difunto llamado Va, el lugar por donde debía salir o entrar al edificio. Las más suntuosas disponían de varias salas ricamente decoradas y cerda. Mastabas saítas. En el periodo tardío de Egipto, cuando la época saíta, las mastabas perdieron su forma original, consistiendo en sencillas construcciones de adobe elevadas sobre el suelo, y prescindieron de la cámara subterránea. En esta época, las mastabas contenían a veces un panteón familiar, colocándose unas tumbas encima de otras, disponiendo una escalera exterior para poder llegar hasta las más elevadas. Esta curiosa disposición fue habitual en el Bajo Egipto, para resguardar a los cadáveres de la humedad propia de las inundaciones. Existen miles de mastabas en Egipto, muchas de ellas con capillas interiores decoradas con bellas pinturas murales. A diferencia de los textos de las pirámides, que solo contenían fórmulas para la vida en el más allá, estas pinturas son una excelente fuente de información de la vida cotidiana. Las pirámides egipcias posiblemente se desarrollaron como evolución de las mastabas, pues, según los eruditos, la más antigua, la pirámide escalonada de Saqqara, fue originalmente una mastaba, posteriormente ampliada. Piedra de Palermo. La piedra de Palermo es el mayor fragmento de una losa de piedra negra, basalto, que tiene grabados en jeroglífico un conjunto de acontecimientos desde los últimos años del periodo predinástico hasta la dinastía quinta de Egipto, Imperio Antiguo, tales como ceremonias, censos de ganado, nivel anual de la crecida del Nilo y el nombre de los reyes y faraones. Debe su nombre a la ciudad de Palermo, Italia, donde fue inicialmente expuesta, siendo ahora mostrada en el Museo Arqueológico de Roma. El fragmento mide unos 43 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho. Proviene de una losa que mediría unos 2 metros de largo por 60 centímetros de alto. Otros fragmentos más pequeños de este documento u otro similar se encuentran en el Museo Egipcio del Cairo y en el Museo Petrie de Londres. El texto está dividido en 3 registros horizontales. El superior muestra el nombre del faraón de ese periodo. El intermedio, los acontecimientos destacados, fiestas, recuentos de ganado, etc. El inferior indica el mayor nivel anual de la inundación del río Nilo. En la franja superior se encuentran los nombres de varios reyes predinásticos, imperio arcaico, del Bajo Egipto: Seca, Yaú, Tiú, Tiesh, Neheb, Wadinar, Meyet, y la lista sigue. La piedra de Palermo, fechada en el siglo VI a.C., copiando un original del Imperio Antiguo, y los otros 6 fragmentos encontrados, 5 en el Museo Egipcio del Cairo y 1 en Londres, son probablemente los únicos textos históricos conocidos de los reyes y faraones desde el año 3050 a.C. La piedra de Palermo se supone que estuvo en Heliópolis. Dicha piedra fue comprada por un abogado siciliano, Fernando Guidano, en 1859 y ha permanecido en Palermo desde 1866. El 19 de octubre de 1877 fue presentada al Museo Arqueológico de Palermo, donde permanece desde entonces. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que hayáis conocido un poquito a estas reinas, a pesar de la escasa información, y también lo que es una mastaba y qué es la piedra de Palermo. Me despido hasta el siguiente vídeo y que lo paséis
Muy bien.